Las batallas son buenas. ¿Cansan? Claro que sí. Claro que queremos un momento de paz, de comodidad, de confort, de tranquilidad, pero Dios no vino a salvarnos para que nos acomodemos. Ese momento de relax continuo, de paz sin final, eso va a ser del otro lado. Allá es ese momento. Mientras estemos acá va a haber guerra. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Pero hoy vamos a hablar acerca de un problema con el cual tenemos que pelear. Siempre antes de pasar a un nuevo nivel hay una batalla y un último contragolpe del enemigo que va a venir con más fuerza que los anteriores. Y hoy vamos a hablar acerca de esta pelea que vamos a enfrentar con la fatiga. Porque saben que todos nosotros peleamos con ciertas tentaciones, algunos con pornografía, con alcohol, con alguna sustancia, con alguna debilidad, con lo que sea que el enemigo sabe que te puede desviar del camino de Dios. Todos tenemos áreas así. Cuando vos empezás a pelear con esa área, llega el momento en el cual estás logrando acercarte a Dios, estás logrando al fin dejar de lado ese pecado, al fin empezás a ganarle y querés ir al siguiente nivel. Dios quiere empezar a usarte, Dios quiere empezar a usar tus talentos, a que vos empieces a hablar, a que vos empieces a hacer algo para Él. Estás por pasar al siguiente nivel. Ese es el momento en el cual van a venir ataques que nunca antes enfrentaste y ataques que van a ser quizá más fuertes que los anteriores. Y saben que ese último ataque antes del próximo nivel lo vivió el rey David antes de ser rey, justo antes de convertirse al fin en rey, que la promesa se le habían dado hace muchos años. Él enfrenta una batalla diferente. Y en 1 Samuel 27, los que trajeron su Biblia, ahí vamos a estar hoy en 1 Samuel dando algunas vueltas. 1 Samuel capítulo 27 versículo 1. Dice, dijo luego David en su corazón, es decir, ni siquiera lo dijo en voz alta, estaba hablando consigo mismo. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David venía hace tiempo escapando del rey Saúl. El rey Saúl se había enterado de que él era el siguiente en el trono. El profeta Samuel ya se lo había dejado en claro que Jonatán y toda su descendencia no ocuparían el trono de Israel porque él no estaba obedeciendo a Dios. Y él sabía que el siguiente era David, entonces empieza a perseguir a David. David andaba en cuevas. David incluso, unos capítulos antes, es una de las partes de las historias más llamativas de David. David había mucho antes matado a la mayor leyenda que los filisteos habían tenido en cuanto a guerras, que era Goliat, el mayor guerrero en la historia de Filistea. David lo había matado de niño casi, con una sola piedra. Pero David termina, y en este capítulo no se le ocurre una mejor idea que ir al pueblo de ellos, al pueblo de los filisteos, al pueblo que él tanto aborrecía. Porque recuerdan ustedes, cuando él se enfrenta a Goliat, había en sus palabras algo de desprecio hacia los incircuncisos, hacia aquellos que no tenían temor de Dios, aquellos que no servían a su Dios. Y ahora se le ocurre a él ir a meterse y a vivir entre los filisteos. En el capítulo 21, versículo 10, si ustedes quieren leer al 15, él va a ese lugar y no solo va a vivir ahí, sino que él sabía, a mí me conocen. Yo maté a la leyenda de Filistea, voy a fingir demencia. Y dicen que andaba babeando, haciéndose de loco, arrastrándose en las calles de los filisteos para que no le maten. Porque en ese entonces se creía que alguien que mata a una persona con problemas mentales iba a ser maldito. Entonces ningún rey, nadie se atrevía a tocar a una persona con problemas mentales. David lo sabía y fingió demencia, literal. Andaba babeando por ahí para que no le maten.
Dios le habla que vuelva a una cueva, que se esconda, y un tiempo después llegamos a este capítulo en el cual él vuelve a querer ir a Filistea. Y saben que si el diablo no puede destruirte, él te va a agotar. Y yo no sé cuántos hace tiempo le siguen a Dios, hace tiempo vienen a su casa, algunos de ustedes desde muy pequeños, pero llega un momento en la vida de todo hijo de Dios que uno se cansa. Saúl en todos esos años no había podido nunca herir a David. Es decir, Dios lo había guardado. No le había faltado comida. En ese momento en el cual leemos este capítulo, Dios había enviado a 600 personas. Lo peor de lo peor, todos los que estaban escondidos, endeudados, toda la gente mala, los bandidos. Dios los llamó a todos a una cueva, vayan a ayudarle a David. Y ese era su ejército, unos 600 locos a los cuales todos le tenían miedo, pero que le obedecían a David, que estaban con él en las cuevas escondidos. Era su ejército particular que le defendía. Dios estaba siendo fiel con David. Y nosotros sabemos, si algo la palabra nos aclara de David, es que su corazón a Dios le agradaba. Es decir, era conforme a lo que Dios quería. David estaba haciendo bien. Pero llegó un momento en el cual se cansó. Se cansó. Se cansó de esperar, se cansó de tener que escapar de Saúl. Y no se le ocurrió mejor idea que tomarse unas vacaciones de ese cansancio de escapar. Y dijo, voy a ir a Filistea, porque ahí Saúl no me va a buscar. Y vemos que ahí él habla con su corazón cansado y se dice, voy a vivir entre los filisteos y ahí voy a estar en paz. ¿Saben qué? Yo te animo a imaginar si Saúl le hubiera dado la orden a David, anda a vivir con los filisteos, él jamás lo hubiera obedecido, jamás. Y llama la atención cómo por el cansancio, por el agotamiento, hacemos cosas que normalmente jamás haríamos, que jamás nos podrían hacer caer. Pero cuando estamos cansados, estamos vulnerables. Y saben que David cometió un gran error cuando él quiso tomarse estas vacaciones de la guerra. Porque siempre que vos dejás de pelear, sos más vulnerable. David lo hizo 2 veces, las 2 veces le fue mal. ¿Cuál fue la otra vez? Todos recuerdan, no se fue a la guerra, se quedó en el balcón, estaba durmiendo la siesta y vio a una de las esposas de sus generales bañándose. Decidió tener relaciones con ella, tuvo un hijo que Dios le mató a ese hijo. Sabemos la historia. Él termina matando a este hombre, lo envía al frente de guerra y casi pierde su reinado por eso. Es más, sus hijos terminan rebelándose como respuesta, consecuencia de ese pecado. Fueron las 2 únicas veces que él huyó de la batalla. Él cometió errores. Y sabe que yo creo que Dios quiere hoy dejarte muy en claro que tenés que seguir peleando. Tenés que seguir. Cuando dejás de pelear, cuando querés dejar de intentar, es cuando más vulnerable sos. Hay un pasaje en la palabra de Dios que habla de la armadura de un hijo de Dios, donde habla del yelmo de la salvación, la coraza, la justicia, el cinturón de la verdad, los pies del evangelio, los calzados del evangelio, todo. No hay ninguna de las partes de la armadura que menciona la espalda. La espalda no hay por qué cubrirla en un hijo de Dios porque Dios va adelante. Es decir, nosotros nunca huimos de la batalla. Porque Dios no va detrás mío cubriéndome la espalda nunca. Él no va detrás mío. Si Dios va a algún lugar, Él va al frente y nosotros detrás. Pero tantas veces cuando nos agotamos y queremos dejar ya de pelear, dejar la batalla, queremos un poco de respiro, es cuando más vulnerables somos. ¿Saben que estos son los años en los cuales no hay ningún salmo escrito por David en esas cuevas, en esos lugares de Filistea, ni uno solo? Los momentos quizás más oscuros de David con Dios, los momentos en los cuales quizás menos conexión tenía él, fueron estos momentos huyendo de la batalla. Y ¿saben qué? Las batallas son buenas. Cansan, claro que sí. Claro que queremos un momento de paz, de comodidad, de confort, de tranquilidad, pero Dios no vino a salvarnos para que nos acomodemos. Ese momento de relax continuo, de paz sin final, eso va a ser del otro lado, no acá.
El momento en el cual vamos a dejar de tener dolor, tristeza, donde vamos a tener heridas, donde vamos a tener que desgastarnos, es en la eternidad, no acá. Allá es ese momento. Mientras estemos acá va a haber guerra. Mientras estemos acá va a haber persecución. Mientras estemos acá haciendo la voluntad de Dios va a ser difícil. Pero Dios va a estar con nosotros. A David nadie le había tocado, pero se cansó. Yo no sé cuántos de ustedes están cansados. Hay una promesa de Dios para tu vida, pero te cansaste de esperar. Y crees que ya pasó el momento, que ya demasiado esperaste y querés torcer un poquitito los caminos para acelerar algo que vos ya querés vivir y te va a ir mal si te acelerás. Si la promesa Dios te la dio, Dios la va a cumplir. Él, en los miles de años de historia, no ha fallado una sola promesa que Él hizo y no lo va a hacer ahora. Pero el enemigo te va a agotar, te va a cansar para que vos quieras hacer cosas que nunca antes hubieras hecho. Un David yendo a Filistea, y no solo fue. David llega a referirse en un versículo cuando habla con el rey de ese lugar como siervo de ese rey. Yo tu siervo, le dice. David, siervo de los filisteos, una cosa nunca antes imaginada. Ese rey le temía unos capítulos antes, tenía un temor de ese David. Y hoy David iba a refugiarse y a decirle acá estoy tu siervo David. Siervo de los filisteos. Cuando dejas de luchar es porque estás a punto de ser vencido. Y yo vengo a recordarte, mientras estés peleando, vos estás en la voluntad de Dios. Si vos estás relajado, no hay ataque, no hay dificultad, vos no estás en la voluntad de Dios, porque se supone que el que le siga a Dios va a tener peleas. Va a ser difícil. Vas a querer renunciar todos los días, sí, pero estás ahí para pelear. ¿Por qué? Porque Dios te levantó, te salvó para pelear. No te rindas. Si hoy algo Dios quiere decirle a algunos de ustedes, sigan peleando, no se rindan ahora. Si David se rendía ahí, capítulo siguiente le hacen rey. Imagínense, ¿cuántas veces Dios estuvo a punto de darte algo grande y te rendiste antes? ¿Cuántas veces estaba por pasar? Y ahí te rendiste porque te cansaste. Y el enemigo te va a agotar y ¿saben qué? Tenemos que confiar en Dios, no te rindas. Tenés familiares que no conocen a Dios, no te rindas, seguí orando por ellos, no te rindas. Líder, vos tenés un discípulo que no hay caso, no te rindas. Contigo nadie se rindió tampoco. Ningún líder fue un discípulo fácil. Todo líder creó problemas también de discípulos. Pero alguien no se rindió, por algo hoy está sirviéndole a Dios. Pero no te rindas, si te rendís vos perdés lo que está a punto de suceder, porque quizá, quién sabe si no es la última pelea antes de pasar al siguiente nivel. En el caso de David lo era. Y ¿saben qué? Si el enemigo no puede destruirte, va a tratar de distraerte. Ese grupo de los 600 que fueron con David, todos ellos terminan viviendo con sus familias en el pueblo filisteo, en una ciudad que les destinó el rey de Filistea. Esos hombres, esos guerreros hoy se habían convertido en mercenarios, es decir, peleaban ya no por honor, ya no por su Dios, peleaban por dinero, al servicio del rey de los filisteos. Es decir, ellos saqueaban pueblos, iban a ciertos lugares a conquistar, no para ellos, no para el pueblo de Israel, sino para los filisteos. Eso hacían los 600 que iban con David. Por un buen tiempo se convirtieron en mercenarios, se les pagaba para ir a conquistar y matar. Y llega el capítulo 30 y los filisteos estaban a punto de pelear ¿con quién? Con Saúl. Y dice que están formando para pelear, del otro lado está Saúl. Un Saúl que estaba con miedo, un Saúl que estaba yendo con adivinos para ver cuál era la voluntad de Dios, cuál era la estrategia, y no conseguía respuesta. Del otro lado había un David y 600 del pueblo de Saúl que estaban por pelear con su propio pueblo. Los príncipes de los filisteos miran y ven a David formado con ellos y dicen, ¿qué hace este loco acá? Ni bien empieza, se va a dar vuelta y nos va a matar a todos nosotros. No vamos a pelear a menos de que el rey les saque a David y los 600 de la formación. Es decir, ni los filisteos le dejaron más pelear con ellos.
Entonces él y los 600 vuelven al pueblo en el cual estaban sus familias y sus pertenencias. Y en el versículo 3 del capítulo 30 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Terrible, volvieron a casa, no pudieron pelear más. No solo no pudieron pelear, se quedaron con las ganas. Ven de lo lejos que hay humo y que donde vivían sus familias, sus hijos e hijas, sus esposas, todo su ganado, no quedaba nada. Habían sido llevados cautivos y se quemó todo el lugar. Esta gente era peligrosa, por algo todos les temían, y esos 600 se dan la vuelta en amargura y en dolor y le miran a David y dicen: a este le matamos. Es por su culpa. Y pasa algo raro porque David es como que se desconecta de la situación. Él también lloró hasta que no le quedaron fuerzas, pero en el momento que todos se dan vueltas para apedrearle y con ganas de matarle, hace un clic David y dice al final: mas David se fortaleció en Jehová. Y esto llama la atención porque siempre creemos que Dios fortalece a David. Pero si vemos el orden correcto, y la palabra de Dios nunca es al azar el orden, dice que David se fortaleció en Dios, no que Dios fortaleció a David. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. David sabía hacer una cosa y era analizar si valía la pena la pelea en la cual él estaba por entrar. Yo no sé cuántos recuerdan el pasaje antes de pelear con Goliat. David preguntó 2 o 3 veces: ¿qué gano yo si mato a Goliat? ¿Qué obtengo? ¿Cuál es mi beneficio si yo le mato a este tipo? Lo preguntó 2 o 3 veces. ¿Qué obtengo de esta pelea? Cuando él se enteró que era la hija del rey, cuando él se enteró que la casa de su papá nunca más iba a pagar impuestos, que había muchos beneficios, él dijo: bueno, entonces le entro. Esta es mi pelea, y ganó. Todos los beneficios de esa pelea las obtuvo. ¿Podía David entrar en una discusión con estos 600? ¿Podía él pelear con los 600? Él podía quizás. Pero David decide fortalecerse en Dios. David sabía: esta pelea con mis 600 hombres no gano nada. ¿Qué gano peleándome con ellos? ¿Qué ganaban ellos matándole a David? Nada. Nadie recuperaba a sus familias. Nadie recuperaba las posesiones, y David se escapa de una pelea que él pudo haber ganado tranquilamente. Porque era David, él mató a 10,000. Dios iba con él. Él tenía una promesa que Dios la iba a cumplir aunque estos 600 no hubieran querido. Y saben que esto nos enseña cada vez que nosotros estamos por entrar en peleas. Tenemos que analizar qué obtengo, qué gano yo peleando. Ponerle que gane. ¿Qué gano? Yo te pregunto como hijo: ¿qué ganás peleándote con tu papá y teniendo vos la razón? ¿Qué ganás? Los que están casados con tu esposa, ¿qué ganás si te da la razón alguna vez? ¿Qué ganás? Dudo que pase, pero si por ahí sucede, me cuentan después. ¿Pero qué ganás? Yo recuerdo en el secundario pensando hoy, ¿qué yo ganaba peleándome con el director? ¿Qué ganaba yo peleándome con los profesores? ¿Qué ganaba? Pero igual me peleaba todo el tiempo. Y recorría de un colegio al otro hasta que no quedaban colegios donde me aceptaban. Porque me metía en peleas que no tenían sentido, peleas en las cuales ponerle que yo ganaba la discusión al director, igual me iba a echar. ¿Qué ganaba yo? Nada. Y saben que tantas veces entramos en peleas de las cuales nada vamos a ganar, pero queremos probar nuestro punto, queremos mostrar que sí podemos ganar esa pelea. Y no tiene sentido. Y saben que si vamos a mirar espiritualmente nuestras vidas, hay algo que es muy cierto, y la palabra de Dios es muy clara. Siempre que estás peleando con otras personas, estás en batallas equivocadas. Porque la palabra de Dios dice que nuestras peleas no son contra carne
Son contra principados, potestades, gobernadores de este siglo. Con ellos es nuestra pelea, no es contigo. Pero las personas que no tienen peleas espirituales quieren buscar pelea con alguien más. Y si vos entras en esas peleas, vas a estar peleándote con medio mundo, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con tu compañero, con tu jefe. Te vas a pelear con todo el mundo y con ellos no es tu pelea. ¿Qué ganás peleándote con todo el mundo? Lógicamente hay momentos en los cuales uno tiene que defender algo. Si le atacan a mis hijos, disculpame, yo le entro a la pelea, ¿verdad? Porque son mis hijos, hay cosas que defender. Pero discutir por discutir, entrar en peleas que no tienen sentido, ¿por qué? Dios no nos llamó a pelear con personas. Hay peleas mucho más importantes sucediendo y el enemigo puede distraernos mientras nos peleamos entre nosotros. Puede un grupo decir, las chicas solo tienen que usar pollera hasta acá, y el otro decir, no, ¿por qué no? Y nos peleamos por eso y todos nuestros amigos se van al infierno allá afuera. Nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Y quién ganó? El enemigo. Porque es con él nuestra pelea, no es entre nosotros. Y tantas veces nos metemos en peleas que no tienen sentido. David no le entraba a peleas donde él no ganaba algo. David aprovechó el momento y se fortaleció en Dios. Él se fortaleció en Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa que podrían hoy tranquilamente decirme, yo no siento a Dios ahora. David no creo que estuviera sintiendo a Dios en el momento en el que veía, mis hijas se fueron cautivas, mis 2 esposas las llevaron cautivas, quemaron todo lo que tengo, no tengo nada que hacer. No creo que haya sido el momento en donde David alababa y danzaba porque sentía a Dios, no. Pero David se fortaleció en Dios, ¿por qué? Porque David sabía cómo fortalecerse en Dios, vos y yo lo sabemos. Si no lo sabés, hay 3 cosas fáciles que podés empezar a hacer. Lo primero que tenés que hacer en momentos de dificultad, de debilidad, es empezar a alabarle a Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, como las águilas correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabarle a Dios en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, alabarle a Dios, poné música y cantá. En tu peor día, cantá 2, 3 canciones y va a haber un clic. Y de repente tus emociones negativas ya no están en control de tu mente y de repente es tu espíritu el que toma el control. Y en vez de ver solo lo negativo, el problema que tenés, empezás a ver el poder de Dios, empezás a recordar las cosas por las cuales agradecerle. En medio de tu peor momento vas a darte cuenta, hay gente que lo está pasando peor que yo. Hay gente con problemas más grandes que yo. Hay cosas en las cuales yo tengo que agradecerle a Dios hoy. Mi peor momento. 2 o 3 canciones que vos le cantes a Dios, que vos le alabes en tu peor momento, van a hacer ese clic. Y vas a empezar a adorarle a Dios y vas a darte cuenta que tus emociones te querían llevar por otro lugar. La palabra de Dios en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Aquellos de ustedes que tienen el bautismo del Espíritu Santo, que hablan en lenguas, cuando vos te sentís débil, podés empezar a hablar en lenguas. La palabra de Dios dice que eso a vos te edifica. Y vos decís, tu carne misma dice, ¿qué le pasa a este loco? Empieza a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Vos empezás a hablar, hasta que tu cuerpo se da cuenta, el loco este está convencido, bueno, vamos a darle el control a su espíritu y que se encargue él. Y el Espíritu Santo toma el control. Empezá a orar con más fuerza cuando las cosas van mal. Para fortalecerte, para edificarte a vos mismo. Recuerden, David estaba hablando consigo mismo cuando él decidió esto. No habló con nadie más. Son cosas que pasan acá adentro. Y empezás a edificarte, empezás a hablar con Dios. Cuando vos estás así, tenés que hablar con tu alma. Salmos 42, versículo 5. David siempre hablaba consigo mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él se está hablando consigo mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Misar. Y sigue hablando él con su alma. Él hablaba consigo mismo. ¿Qué te decís a vos mismo en momentos de dificultad?
¿Qué le decís a tu alma? Que pucha, ya otra vez voy a fracasar, ya otra vez no me sale, yo no puedo, luego me dijeron, luego tal. ¿Quién se va a alegrar cuando vea que yo me caigo? Y empezás a hablar contigo mismo de esa manera, lógico. Que el resultado no va a ser bueno. Si ni vos no le envías ese mensaje a tu alma, de que vos podés, de que vos vas a salir de eso, de que Dios está contigo en ese momento. Dios no fortaleció a David. Hay momentos en los cuales Dios no te va a fortalecer, vos tenés que fortalecerte en Él. Si vos tenés la palabra de Dios, ese es el momento de leerla. Tu peor momento, cuando ya no sabes qué hacer, andá en un lugar escondido, agarrad la palabra de Dios y empezá a leer, buscá ese texto que marcaste ahí. Y vas a ver que esa palabra tiene poder. Empezá a repetir en tu mente, empezá a recitar la palabra de Dios. Esa palabra tiene poder una vez que se activa, una vez que el Espíritu toma esa palabra. Porque saben que Dios está esperando que vos te fortalezcas en Él. Vos tenés las herramientas. Si vos tenés su palabra, si vos sabés cómo orar, si vos tenés las herramientas para fortalecerte en Dios. No esperes siempre que venga Dios y te levante y te inyecte algo en tu brazo y anda vos, escondete y orá, anda vos y empezá a fortalecerte en su palabra, empezá a vos, convencerte a vos mismo de que Él está contigo y vas a ver que Él está contigo ahí. Porque saben que Dios no viene a tu vida para hacer más fácil tu vida. Dios no quiere hacer más fácil la vida de nadie. Dios quiere hacerte a vos más fuerte. Para que vos puedas vencer los obstáculos que vengan en tu vida. Y saben que las fuerzas que Él te dio ayer fueron para los problemas de ayer. Hoy vos necesitas fuerzas nuevas porque hoy va a haber otro nivel de problema. Si vos siempre estás en el mismo problema, quiere decir que nunca le ganaste todavía, que no alcanzaron las fuerzas todavía. Pero Dios renueva cada día su misericordia, Él renueva cada día su promesa de que va contigo. Y por eso todos los días tenés que ir a Él y pedirle fuerza para lo que hoy voy a enfrentar. Muchas veces queremos las fuerzas de acá a mis 30 años, de acá hasta que yo sea millonario, de acá hasta que yo... Dios no te va a dar esa fuerza. Porque si te la da ahora, vos mañana no volvés a Él. ¿Para qué vas a venir? Dios quiere esa dependencia. Dios quiere que todos los días vayas de rodillas a su presencia a pedirle fuerza para lo que hoy va a tocar. Y para hoy te va a alcanzar su fuerza. Mañana vos tenés que estar sediento de vuelta por más fuerza, por más de su presencia. Tiene que ser tan desesperante que vos no puedas arrancar tu día hasta que Él hable contigo y te dé fuerzas de vuelta. Espiritualmente es así. Y por eso te secás muchas veces entre semanas y aunque estabas tan bien el sábado, el domingo, el miércoles, estás un desastre porque no renovaste. El lunes no renovaste, el martes no renovaste, el miércoles no te va a durar el agua que tomaste el fin de semana. Tienes que ir todos los días. Y David fue y se fortaleció en Dios. Y una vez que se fortalece en Dios, él vuelve al campamento y le dice, muchachos, vamos a ir a perseguir a estos tipos, vamos a recuperar a nuestras esposas y nuestros hijos. Y los 600, todos llorando, empezaron a caminar y a correr de vuelta y vamos a ir a agarrarle a estos tipos. Porque armados estaban, porque acababan de ser rechazados en el frente de batalla. Estaban listos para pelear, pero ahora con mucha más rabia. Y él consultó con Dios, Dios le dijo, correle, le vas a alcanzar, y fueron. Pero dice que a mitad del camino hubo un grupo, en el capítulo 30, versículo 9 y 10, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y este es el tercer punto, la guerra espiritual que vos estés pasando no es una excusa para dejar de servir. Tus dificultades nunca van a ser una excusa para que vos no le sirvas a Dios. Yo no sé a cuántos le pasa, estoy teniendo un mes malísimo. Me va mal en el trabajo, me va mal en casa, las cosas no van bien.
yo voy a suspender lo que hago por Dios. Yo voy a dejar de venir a su casa, voy a dejar de ir a mi célula. Yo voy a pausar el ministerio en el que estoy sirviendo. Error, porque estás dejando de pelear y ese es el momento más vulnerable. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que dejes de hacer. Dejar de pelear, dejar de servirle a Dios. Y 200 de ellos se quedaron en ese lugar. Yo te digo, yo sé que muchos no están casados, muchos no tienen hijos, pero imagínate vos un hombre de guerra, un bandido, un mercenario, un tipo al que le pagan por ir a matar y robar, que lo único en el mundo entero que él ama es su esposa y sus hijos. Por ellos roba, por ellos mata. Que llegue al cansancio tal de que ese tipo se rinda y diga, yo no puedo más. Con la rabia, el odio, con lo que había llorado, que esos 200 se hayan rendido. Hasta ese punto estaban cansados, hasta ese punto la frustración estaba en ellos. Que no pudieron ni perseguir por sus esposas y por sus hijos que estaban cautivos ahí enfrente. No pudieron pasar un torrente. Y lo que hicieron los 400 y David le dejaron algunas de sus cosas que eran muy pesadas y ellos siguieron más ligeros. Pero ellos dijeron, aunque nos vayamos entre dos, vamos a llegar y vamos a matar a esta gente porque nuestra familia está ahí. Y Dios prometió que les vamos a alcanzar. El cansancio de las peleas no puede ser excusa para dejar de avanzar, de servir. Muchísimas veces Dios hace esto con su ejército y te vas a dar cuenta. En los momentos en los cuales el ejército está por lograr las hazañas más grandes, le pasó a Gedeón. Y voy a decir, bueno, ahora sí, con esta gente sí yo logro recuperar, con esta gente sí voy a ir a pelear. Dios le dice, un momentito, son demasiado muchos ya ustedes, quédense entre algunos menos. Y Dios es como que debilita al equipo, justo antes de la pelea. Y algunos se quedan. Porque Dios no necesita a todos. Y para Dios a veces menos es mejor. Va a haber gente en tu vida que en el momento en el que más querés contar con ellos se van. Y dicen, yo hasta acá nomás te acompaño, ya no da gusto. Hasta acá nomás yo voy contigo. ¿Quiere decir eso que hasta ahí nomás vos le servís a Dios y te quedás con ellos porque hasta ahí llegó tu equipo? No. Casi siempre en el momento en el que algo está por pasar, algo grande está por conquistar, va a haber gente que se te va a quedar en el camino. Y se va a perder las batallas más grandes, las hazañas más increíbles. Las conquistas más grandes se perdieron. Los que no fueron con Gedeón en aquel momento y acá, esos 200 bandidos que se quedaron, imagínate vos la vergüenza. Esos 400 van y conquistan ese lugar, recuperan a todas las mujeres, a todos los niños. Y esos niños y esposas saben, ¿y papá qué onda? ¿Papá murió o por qué no vino? No, él está cansado. Ya se quedó. Imagínate vos esa esposa, cómo le habrán visto a esos maridos, a esos 200. No fue capaz de pelear por mí, se pasa peleando, nunca está en casa porque está peleando. Y cuando tenía que pelear por mí no estaba. Esos 200 después estuvieron en deuda con los 400 por el resto de su vida. Se sabían menos porque en la batalla más importante no estuvieron. Y saben que esto va a pasar, el enemigo va a tratar de facilitar las cosas para que escapes a las batallas. Hay una asignación. Si Dios te salvó es porque algo quiere hacer contigo. No hay una sola persona a la que Dios no haya salvado, a la que Dios no quiera usar. Ni una. No importa si sabes hablar, no importa si sabes cantar, si tocas algún instrumento, si tenemos... No importa, si Dios te salvó, si Él te alcanzó es porque a través tuyo quiere alcanzar a otros. Hay un porqué de Dios. Dios tenía un porqué con estos 600 bandidos. Lo peor de todo Israel, Dios tenía un plan con ellos. Esa era la guardia real de David. Los tipos más locos, los tipos a los que más miedo se le tenía, que no le recibían en ningún lado. La guardia real del rey David. Esos tipos después quedaron en la historia, hicieron hazañas que ni el mejor guerrero de su época habrá hecho, pero esos tipos le seguían. Pero saben que el enemigo está buscando en nuestra generación que busquemos
el confort, el relax, el no meternos en problemas. Yo tranqui nomás. Una vida tranqui, eso es lo que todo el mundo quiere. Tranqui, ahí perfil bajo, tranquilo, sin molestar a nadie. Y leemos la palabra de Dios y Dios dice: yo no vine a traer paz, vine a poner a hermano contra hermano, al hijo contra el padre, vine a levantar la espada. ¿Por qué? Porque tenemos batallas espirituales. No quiere decir que vamos a pelear con personas, pero sí con espíritus que están en personas. Pero quiere decir que Dios quiere que vos empieces a pelear. Cuando vos orás, vos estás peleando por algo, se supone. Muchos oran y parece que dan lástima, parece que están esperando una donación, parece que están mendigando por algo y vos estás peleando espiritualmente. Cuando yo oro por mis hijos no doy lástima, tengo que dar miedo. Pues yo le estoy cubriendo espiritualmente que nadie pueda entrar, que nadie pueda tocar sus vidas, que nadie nunca pueda, ¿verdad? Ay Dios, si por ahí te sobra un angelito que vuela alrededor de mis hijos. No, envía todo lo que haya en el cielo, ¿verdad? Ahí haya fuego alrededor, que nadie pueda ni verle. Así tenemos que pelear. Pero es mucho más cómodo no pelear. Y ¿saben qué? Yo creo que hoy Dios quiere que vos vuelvas a emocionarte por las peleas que se vienen. Si vos le vas a seguir a Dios, estás a punto de entrar en una pelea. Y cuando salgas de esa pelea vas a entrar en una siguiente, más difícil todavía. Y cuando de esa salgas va a haber otra más difícil. Tu vida en la tierra es una vida de pelea, de batalla. Hasta el último suspiro. He peleado la buena batalla, decía el apóstol. Quiere decir, se pasó peleando el tipo. Un tiempo en contra de los hijos de Dios y después cambió de equipo y empezó a pelear a favor del equipo correcto. Pero hasta el último peleó. Y nosotros queremos relajarnos. Queremos una vida en paz sin molestar a nadie. Dios te está llamando a molestarle a alguien, a decirle a alguien: brother, así no se vive, eso te va a hacer mal. Yo ya sé, y sí, pero vení conmigo a la iglesia, lee la palabra de Dios, veníamos a hacer algo diferente, algo que va a molestarle a alguien. El que tiene luz adentro molesta en la oscuridad, ¿sí o no? Cuando vos querés dormir y apagar la luz y alguien viene y prende su linterna, ¿molesta, sí o no? Molesta. Eso que se escondían en el campamento entre parejas, ¿verdad? Molestaba cuando... En la oscuridad, y al que vive en oscuridad le molesta la luz. La palabra de Dios dice que vos y yo somos luz. Y si yo estoy en medio de la oscuridad y nadie se molesta, quiere decir que mi luz no anda, que falta pila. Fortalecete en Dios, que empiece a alumbrar de vuelta su luz dentro tuyo, que empiece a molestarle a alguien. A mí cuando empecé a seguirle a Dios me empezaron a sacar de grupos de WhatsApp. Yo ya molestaba en algunos grupos. ¿Por qué? Porque querían hablar de otra cosa. Querían hacer chistes que ellos sabían, si yo estoy ahí, de repente molesto, y eso es bueno. A veces medio yarera que te eliminen de cierto grupo, pero bueno, ellos sabrán por qué, ¿verdad? Pero tengo que molestar, tiene que cambiar la atmósfera. Cuando yo llego a un lugar donde están hablando de cosas pecaminosas, donde están viendo pornografía, donde no puede ser que yo llegue, me siente y todos sigan viendo pornografía tranquilo, no. Tiene que molestar que yo esté ahí. Cambiar la película, brother. Tiene que cambiar la película cuando vos estás en ese lugar. Si vos estás alumbrando. Ahora, si tu luz está apagada, tranquilo, te vas a sumar al grupo ahí. Pero Dios te llamó a molestar, Dios te llamó a pelear. Jóvenes, no es momento de relajarnos. No hay nada más satisfactorio que pelear y ganar. Vos terminas muerto. No das más, no te queda ni una fibra de fuerza, pero ganaste. Y esa victoria ya nadie te quita. Son las cosas más difíciles que hiciste en tu vida, que cuando logras son lo que más orgulloso te pone, ¿sí o no? Las cosas más fáciles que hiciste en tu vida, que ni te costaron, esa medalla va bajo la cama. Ni guardar esa medalla.
Pero cuando haces algo que te costó muchísimo, que de verdad ni vos, hasta vos tenías dudas que ibas a lograr, es tan difícil que era, que solo Dios, esas son las victorias que vos subís por todos lados. Eso nunca se puede olvidar, lo que lograste ahí. Pero fue dificilísimo. Y jóvenes, las batallas que ustedes van a enfrentar, las difíciles, son las que valen la pena. Dejen de huir a las peleas, dejen de huir a las cosas correctas. Pónganse a analizar siempre que van a entrar en una pelea, ¿qué obtengo? ¿Vale la pena o no? ¿Qué voy a ganar? Como David, él se hacía esa pregunta y él sabía, ¿le entro o no le entro a la pelea? Pero cuando David le entraba, él mataba a Goliat, y hasta hoy estamos hablando de esa pelea. Hasta hoy Amazon empezó a hacer una serie de la vida de David. Hasta hoy. Las peleas a las que vos le vas a entrar tienen que ser grandes, tienen que ser dificilísimas, tienen que ser casi imposibles. ¿Saben qué? Ese último ataque antes del próximo nivel, quizás estás viviéndolo, quizás estás a punto de vivirlo, quizás estás por rendirte, estás cansado. Y hoy Dios te trajo a este lugar a decirte: no te rindas. Seguí peleando, seguí, cansa, sí, pero mañana Dios va a renovar su fuerza y vas a pelear de vuelta. Y te vas a cansar otra vez, y al otro día pedirle más fuerza, te va a dar más fuerza otra vez. Y seguí un día a la vez, y te vas a dar cuenta, estuviste años peleando y estuviste años ganando. Jóvenes, es imposible que no llegues a tus metas si todos los días peleas por ellas. Es imposible. Imposible. Y vos puedes decirme: no tenés idea de mi meta, no me interesa. Si vos todos los días peleas por tu meta y Dios va contigo, es imposible que no llegues. Imposible. ¿Qué es lo que pasa? Vos peleas 2-3 días al año y querés que Dios haga todo el resto. Dios, ¿te acordás? Yo en enero lo que hice por ese sueño que tengo de toda mi vida. No. Todos los días tenés que hacer y vas a llegar un paso a la vez, un paso a la vez. Va a llegar el momento en el que tu competencia va a estar a 10,000 pasos de vos porque vos no dejaste de hacer ese un paso a la vez. Y ahí todos van a querer ser vos. Pero no es rápido. Pero es imposible que no llegues. Y espiritualmente algún día va a ser ese último paso, esa última batalla en la cual después terminas en la eternidad con Dios. Pero no sabemos cuál va a ser esa batalla, nunca. Pero ¿saben qué? Si vos tomás malas decisiones, si vos te rendís, si David se rendía, esos 600 bandidos iban a morir siendo bandidos. David no se rindió y esa fue la guardia real. Estos tipos tenían los honores más altos en el ejército de Israel. Los bandidos, los mercenarios, los más desastres. Todos reunidos ahí en fila. Hasta en Israel le tenían miedo a esos tipos. Imagínate fuera de Israel. Si Dios con ellos tenía un plan tan grande, imagínate con nosotros. Imagínate contigo. Vos que si yo soy un desastre, te están hablando, había 600 desastres ahí. Dios hizo algo grande con ellos. Le dejó en la historia. Dios quiere también que vos hagas historia. Pero no te rindas. Si estás por rendirte y decir no vale la pena seguirle a Dios porque hace 3 años yo le sirvo y todavía no consigo novio. Si vos hace 3 años dejabas de seguirle a Dios, quién sabe si no estabas embarazada, si no estabas en otra situación hoy día, si no estabas tirada en el alcohol en algún lugar hoy, quién sabe dónde ibas a estar. Estás mejor con Dios que sin Dios. Aunque no estés como querías estar, pero estás mejor. Y cuando Dios te dé eso que vos querés, va a haber valido la pena. Pero no te rindas. Dios no es el que te dice, te susurra cada noche: rendite, deja de hacer, deja de ir a la iglesia, deja de leer la palabra de Dios, deja de orar. Dios no es el que te dice eso, ese no es Dios. Dios es el que te dice: no te rindas, yo estoy contigo. No te canses, no des la espalda a tu llamado.
No le dé la espalda. Yo sé que no muchos creen en ese versículo, pero Dios en el vientre de tu mamá, Él sabía exactamente qué quería hacer contigo. Y Él diseñó un camino para que vos logres exactamente eso que Él, cuando te creó, quería que vos hagas. Si vos podés creer ese único versículo y saber Dios tiene un plan para mi vida, para hacer algo grande que Dios quiere que yo haga, que yo le sirva de esa manera y que Dios va a hacer que yo logre eso, si le obedezco. Si vos logras creerle eso a Dios y empezar a obedecerle, vas a ver cómo Dios va a empezar a hacerte avanzar. Y vas a llegar a lugares que vos no tenías idea que alguna vez ibas a estar, y estás ahí. Y estás empezando recién a obedecerle. ¿Quién sabe dónde vas a parar dentro de unos años? ¿Quién sabe a dónde Dios te va a llevar? Porque de que Él tiene un plan, lo tiene bien diseñado. Él sabe exactamente cada tramo del camino que Él diseñó para vos. El problema es que vos no le crees de que Él quiere hacer algo grande contigo. ¿Saben cuál era mi problema? Yo creía antes que yo tenía sueños más grandes que Dios para mi vida. Y leía la palabra de Dios y decía, demasiado chico el sueño que Él tiene para mí. Yo sueño cosas más grandes. Y entonces yo hacía lo que yo pensaba que me iba a llevar a lo mío. Y cada vez me alejaba más de Dios, me alejaba más de lo que Dios quería que yo haga. Hasta que llegó el punto, me di cuenta que perdí 15 años de mi vida tratando de probar yo mi camino porque no quería seguir el de Él. Al final tuve que volver, agachando cabeza con todo lo que... ¿Dónde era Dios? Y acá era. Hace 15 años tenía que haber pasado esta parte. Bueno, empezamos otra vez. Perdí 15 años. Pero Dios me hizo recuperar el tiempo. Pero si Dios hoy te trae a este lugar, si Dios hoy logra que vos le creas esa palabra de que Él tiene un plan, de que si vos le obedeces, si vos haces cada día exactamente lo que dice su palabra, vas a llegar. Yo no sé cuál es tu sueño, qué es lo que querés lograr, pero es chiquitito al lado de lo que Dios quiere lograr contigo. Es muy pequeño al lado de lo que Él quiere hacer. Y si todos nosotros sentimos ahí adentro que queremos hacer algo grande, algo que destaque, algo que no sea igual a lo de todo el mundo, no hay mejor plan que seguirle a Él, que hacer su voluntad, porque Él va a llevarme a lugares a los cuales yo no podría llegar. Porque Él es tu papá, Él te ama y Él tiene un plan. Y Él tiene los fondos para financiar esa campaña en la que Él te quiere meter. Él tiene la fuerza para ir abriendo todas esas puertas que están cerradas enfrente tuyo. Pero no entendemos su camino, porque Él es Dios. Vos y yo no somos Dios, no le vamos a entender a Dios. Imposible para nuestra mente, va a explotar. Va a hervir y va a empezar a salpicar tu cerebro si tratas de pensar como un Dios. Vos no sos Dios, ¿verdad? Nunca vamos a ser. Por eso cuando lleguemos a su presencia, este cuerpo físico no nos sirve, porque en presencia de un Dios no hay forma de que le veamos, de que podamos estar en su presencia. Va a darnos un cuerpo nuevo con el cual ahí sí vamos a poder estar en su presencia. Pero si vos empezás a creerle a Dios y no te rendís, vas a llegar. Vas a llegar a todo lo que soñás, pero a los sueños de Dios ni qué decir. Pero no te rindas. Creo que todos tenemos amigos que iban bien, iban quizá adelante nuestro. Ellos estaban adelantados en el propósito de Dios. Hace años les servían y se cansaron. Y quisieron tomarse vacaciones de la pelea. Ya no quisieron ser parte de la pelea y se rindieron. Y hoy toca ver sus vidas y da pena, porque tendrían que estar muy adelante nuestro con nosotros. Y hoy no están, porque se rindieron. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma, yo te creo.